Fernando Santana salió del edificio del banco exactamente a las 6 de la tarde, cuando el sol de agosto ya comenzaba a teñir el cielo de tonos cobrizos. Bajo el brazo llevaba una carpeta con documentos para un nuevo crédito. La ampliación del patio viejo requería inversión y ni siquiera a sus 65 años temía arriesgarse. Su restaurante en el centro de la ciudad se había convertido hacía tiempo en una leyenda local. Aquí se servía auténtica comida casera, olía a aceite de oliva y pan recién horneado. Los clientes volvían una y otra vez. Fernando no le gustaba la ostentación. Su traje era de buena calidad pero sin excesos, los zapatos estaban lustrados pero no eran de marcas costosas. El dinero lo había ganado con trabajo duro, comenzando con una pequeña cafetería 30 años atrás, y conocía el valor de cada euro. Ahora el patio viejo generaba ganancias estables, tenía cuentas bancarias, propiedades, acciones, todo lo que debía pasar a su único hijo, a Pablo, de 32 años, a quien Fernando había nombrado director general del restaurante hacía un año. Al acercarse al conocido edificio con el letrero de metal forjado, Fernando aminoró el paso. En la puerta de entrada, justo en los escalones, estaba sentada una mujer. Unos 50 años, con una chaqueta desteñida, un bolso gastado sobre las rodillas. El cabello recogido cuidadosamente bajo un pañuelo viejo, el rostro cansado pero no apagado. No extendía la mano, no mendigaba. Simplemente estaba sentada, mirando hacia algún lado. Fernando se detuvo a 2 pasos de ella. Normalmente no se detenía ante los mendigos, no por crueldad, sino porque entendía que una limosna no resuelve el problema. Pero esta mujer era diferente. No suplicaba, no se encogía. Simplemente esperaba. Buenas tardes, dijo Fernando en voz baja. La mujer levantó la cabeza. Tenía los ojos grises, atentos. Buenas tardes, respondió y se levantó del escalón, dejándolo pasar. Sin prisas, sin servilismo. Fernando buscó las llaves en el bolsillo, y en ese momento la carpeta se le resbaló de debajo del brazo. Los documentos se esparcieron en abanico por los escalones. Masculló una maldición y se agachó, comenzando a recoger las hojas. La mujer se arrodilló en silencio a su lado y empezó a ayudar. Rápido, con cuidado, sin arrugar los papeles. Recogiendo la última hoja, le entregó la pila sin mirar el contenido. No sintió curiosidad. No hizo preguntas. Gracias, dijo Fernando, recibiendo los documentos. La miró con atención. ¿Lleva mucho tiempo sentada aquí? Es el segundo día que vengo, respondió ella con calma. Busco trabajo. ¿Trabajo? Repitió Fernando. ¿No dinero? El dinero se acaba. El trabajo, no, hablaba con sencillez, sin dramatismo. Necesito trabajo. Oficial. Cualquiera. Fernando guardó silencio, observándola. La mujer tenía las manos limpias, aunque curtidas por el trabajo. La ropa pobre pero pulcra. En la mirada, dignidad. ¿Tiene documentos? ¿Pasaporte, historial laboral? Sí, buscó en su bolso y sacó un pasaporte gastado. El historial laboral también lo tengo. El certificado médico está vencido, pero estoy dispuesta a pasar el reconocimiento médico. Fernando abrió el pasaporte. María Reyes, 50 años. Domicilio, un pequeño pueblo a 300 kilómetros de allí. ¿De dónde viene? De Villanueva de la Sierra. Allí cerraron la fábrica hace 2 años. La metalúrgica. Yo trabajaba en el comedor de la fábrica, primero como cocinera, luego como encargada. ¿Por qué no se fue inmediatamente? Esperaba que reabrieran la fábrica. María se encogió de hombros. Esperé 1 año y medio. Luego comprendí que no la abrirían. Vine aquí a buscar trabajo. Alquilé una habitación, pero se me acabó el dinero. La dueña me echó anteayer. ¿Dónde duerme? Por ahora en la estación de tren, dijo sin autocompasión. Pero así no se puede estar mucho tiempo. Necesito conseguir trabajo. Fernando reflexionó. Había visto a cientos de personas en su vida y sabía distinguir a los que buscaban limosna de los que estaban dispuestos a trabajar duro. Esta mujer no mentía.
No fingía ser desdichada. Simplemente decía las cosas como eran. ¿Sabe cocinar?, preguntó. Sí. 20 años en el comedor de la fábrica. Puedo hacer de todo, desde sopas hasta repostería. Tengo un restaurante, Fernando señaló la puerta, pero los puestos de cocinera están ocupados. Hay una vacante de friegaplatos. Es un trabajo duro. Calor, vapor, montañas de platos sucios. Horario, 6 días a la semana, 10 horas al día. El sueldo es modesto pero estable. Más una residencia para trabajadores, habitación para 2, pero gratis. María lo miraba como si le hubiera ofrecido una mina de oro. Acepto, dijo con firmeza. ¿Cuándo empiezo? Mañana venga a las 9 de la mañana. La entrada está por el lateral del edificio. Pregunte por Laura Cifuentes, es nuestra encargada de personal. Ella tramitará los documentos, le mostrará las instalaciones, le explicará las normas. Yo la avisaré. El certificado médico lo haremos a cuenta de la empresa. Periodo de prueba, 3 meses. De acuerdo, María extendió la mano. Su apretón era firme, de trabajadora. Gracias. No hay de qué. Yo le doy una oportunidad, el resto depende de usted. Fernando abrió la puerta del restaurante. Nos vemos mañana. Entró y de inmediato lo envolvieron los aromas de platos exquisitos. El salón estaba lleno de gente, los camareros iban y venían entre las mesas, en la cocina se oía el tintineo de la vajilla. Todo funcionaba como un reloj. Fernando pasó junto al mostrador de la administradora y subió por una escalera estrecha al segundo piso, donde se encontraban su despacho y el del director. Pablo estaba sentado detrás de un escritorio macizo, absorto en su portátil. Al oír los pasos de su padre, levantó la cabeza. Rostro apuesto, corte de pelo a la moda, camisa cara. Pablo siempre cuidaba su apariencia, para él era parte del estatus. Hola, papá, dijo sin levantarse. ¿Cómo fue en el banco? Bien. Aprobaron el crédito, Fernando se quitó la chaqueta y la colgó en el respaldo de la silla. Pablo, desde mañana tenemos una nueva empleada. María Reyes, friegaplatos. Laura la tramitará. Pablo frunció el ceño. ¿La contrataste tú? ¿Sin consultarme? Soy el propietario, recordó Fernando con calma, y el fundador de la SL. Puedo contratar a quien quiera. Padre, yo soy el director. Esa es mi zona de responsabilidad. Tu zona es la gestión del restaurante. La mía son las decisiones estratégicas. La contratación de personal clave es mi derecho. ¿Una friegaplatos es personal clave? Pablo sonrió con ironía. ¿En serio? En serio, Fernando se sentó frente a su hijo. Sin platos limpios el restaurante no funciona. Si quieres comprobarlo, despide a todas las friegaplatos durante una semana. No me refiero a eso. ¿Otra vez has recogido a alguna vagabunda de la calle? He contratado a una mujer con experiencia en hostelería. Sabe trabajar, y eso es lo principal. Pablo suspiró con condescendencia. Está bien. Que trabaje. Pero si la caga, la despido yo mismo, sin discusiones. Si lo hace mal por razones fundadas, adelante. Pero no la vas a acosar sin motivo. Yo no acoso a nadie, Pablo hizo una mueca. Exijo disciplina. Fernando guardó silencio. Sabía que a su hijo le gustaba el poder. Y también dar órdenes, y le gustaba que le adularan. Hacía un año Fernando esperaba que el cargo directivo le enseñara a Pablo responsabilidad. Pero por ahora solo veía una autoestima inflada. Mañana por la mañana pasa por la cocina, mira cómo trabaja e infórmame, dijo Fernando. Por supuesto, Pablo volvió a concentrarse en el portátil, dejando claro que la conversación había terminado. Fernando salió del despacho y bajó a la cocina. Aquí hervía el trabajo, el chef Javier Córdoba comandaba junto a los fogones, sus ayudantes picaban verduras, removían salsas, disponían platos terminados en los platos. En un rincón, junto a un enorme fregadero industrial, 2 mujeres fregaban ollas y sartenes. La montaña de vajilla sucia no disminuía, solo crecía. Javier notó a Fernando y asintió en señal de saludo. Señor Santana, buenas tardes.
Buenas, Javier. ¿Cómo va todo? Bien. Muchos pedidos, nos las arreglamos. Pero las friegaplatos están cansadas, Lucía ya lleva 3 días de baja, quedamos solo 2. No dan abasto. Mañana empieza una nueva. Una mujer con experiencia, del sector de hostelería. Excelente, Javier se alegró. Es que tengo miedo de que estas 2 se desplomen pronto. Hay trabajo a raudales. Veremos cómo se desenvuelve la nueva. Fernando echó un vistazo a la cocina. ¿Todo lo demás en orden? Sí. Los productos están bien, los frigoríficos funcionan, Sanidad no tiene quejas. Bien. Sigue así. Fernando regresó a su despacho y encendió el ordenador. Faltaban todavía 3 horas para el cierre y quería revisar los informes financieros de la semana. Las cifras eran buenas, la facturación crecía, los gastos se mantenían dentro de lo normal. Pero algo lo inquietaba. Pablo gestionaba el restaurante desde hacía un año y formalmente todo iba bien. Pero Fernando sentía tensión en el equipo. La gente se había vuelto más callada, más cautelosa. Varios buenos empleados habían dimitido en los últimos meses. Cuando Fernando preguntaba por qué, respondían con evasivas que habían encontrado trabajo más cerca de casa o con mejor sueldo. Él no lo creía. Algo no iba bien. A la mañana siguiente María llegó puntual a las 9. Llamó a la puerta de la entrada de servicio y le abrió una mujer bajita con una carpeta en las manos, Laura Cifuentes, la encargada de personal. ¿Es usted Reyes? Preguntó Laura con tono profesional. Sí, pase. El señor Santana me avisó. Vamos a mi despacho a rellenar los documentos. El papeleo llevó 1 hora. María firmó el contrato laboral, recibió los formularios para el reconocimiento médico, escuchó las instrucciones sobre seguridad laboral. Laura explicaba con claridad, sin rodeos. Le daremos el uniforme, bata, guantes, gorro. El sueldo se paga 2 veces al mes, en la cuenta. La residencia está cruzando la calle, 3ª planta, habitación 18. Ahora vive allí Nadia, friegaplatos. La llave la recoge del encargado de servicios. ¿Alguna pregunta? No, María escuchaba atentamente, memorizando cada palabra. Entonces vamos, le enseño el puesto de trabajo. Laura la llevó a la cocina. Allí ya bullía la preparación matutina, los cocineros cortaban productos, alguien amasaba masa, alguien freía croquetas. Olía a ajo, eneldo, aceite caliente. María miró alrededor, ambiente familiar. 20 años en el comedor le habían enseñado a no temer el caos de la cocina. Este es su puesto de trabajo, Laura señaló un enorme fregadero de doble seno. Aquí lava ollas, sartenes, bandejas, todo lo que no cabe en el lavavajillas. Ahí, señaló el lavavajillas industrial, platos, tazas, cubiertos. Nadie le enseñará cómo encenderlo. Los detergentes están aquí, debajo del fregadero. Los guantes son obligatorios, si no se estropearán las manos. ¿Entendido? Entendido. Entonces cámbiese a trabajar. Nadia vendrá en media hora, ahora está en la planta baja. María se cambió en el cuarto auxiliar, se puso la bata que le habían dado, recogió el pelo bajo el gorro blanco. Se miró en el espejo, una friegaplatos cualquiera. Nada especial. Pero le daba igual. Lo principal era tener un techo sobre la cabeza y un sueldo estable. Volvió al fregadero y abrió el agua caliente. El primer lote de ollas sucias ya estaba esperando. María se remangó, se puso los guantes y se puso manos a la obra. El trabajo era duro. La grasa no salía a la primera, lo quemado había que rasparlo, el agua caliente quemaba incluso a través de los guantes. Pero María no se quejaba. Trabajaba metódicamente, con precisión, sin distraerse. Al mediodía la montaña de vajillas se había reducido a la mitad. Javier Córdoba pasó varias veces por su lado, lanzándole miradas evaluadoras. A las 2 de la tarde se acercó más. ¿Qué tal, María? Bien, no se apartaba del trabajo. Te las arreglas rápido. Bien hecho. Es la costumbre, María enjuagó la última sartén y la puso a secar.
20 años en la cocina, tengo la mano entrenada. Se nota, Javier asintió. Si algo no entiendes, pregunta. De acuerdo. Se fue, y María continuó trabajando. Al anochecer se sentía exprimida, la espalda dolía, las piernas zumbaban. Pero por dentro había una alegría silenciosa. Volvía a trabajar. Oficialmente. Con sueldo y residencia. Eso era felicidad. Cuando terminó el turno, María se quitó el delantal y fue al cuarto auxiliar. Por el camino se topó con un hombre joven con camisa cara. Pablo Santana la miraba con frialdad. ¿Tú eres la nueva? Sí. María Reyes. Yo soy Pablo Santana. El director la recorrió con una mirada despectiva. Escucha bien. Esto no es un comedor de beneficencia. Esto es un restaurante. Si chapuceas, te irás el primer día. ¿Entendido? Entendido, María lo miraba con calma. Otra cosa. No se te ocurra quejarte a mi padre si algo no te gusta. Él te contrató, pero quien manda aquí soy yo. Y si yo digo que te vayas, te vas. Sin discusiones. No pienso quejarme, dijo María en voz baja. Solo quiero trabajar. Pues trabaja callada. Pablo se dio la vuelta y salió. María entró en el cuarto auxiliar. Comprendió una cosa, este hombre la odiaba de antemano. Simplemente por existir. Simplemente porque su padre le había dado una oportunidad. Y haría todo lo posible para quebrarla. Pero María Reyes no se quebraba. Nunca. La primera semana pasó volando. María se levantaba a las 7:30, se lavaba con agua fría en la ducha común, se ponía ropa limpia e iba a la cocina. Nadia, su compañera de habitación, resultó ser una mujer silenciosa de 40 años. Trabajaba, comía, dormía. Apenas hablaban entre ellas, pero María tampoco buscaba compañía. Necesitaba trabajo, no amigas. Al final de la segunda semana ya se sabía la cocina de memoria. Sabía a qué hora empezaba el ajetreo matutino, cuando los cocineros preparaban desayunos para los primeros clientes. Sabía que el pico del almuerzo duraba de 12 a 3 y que era entonces cuando la montaña de vajilla crecía hasta el techo. Sabía que por la noche, después de las 8, el ritmo bajaba y se podía descansar un poco. Trabajaba rápido y limpio. Javier Córdoba señaló varias veces que con su llegada la cocina funcionaba con más coordinación, la vajilla no se acumulaba, no había que esperar ollas limpias, todo iba como la seda. María no lo presumía en voz alta, pero por dentro sentía satisfacción. Sabía trabajar. Y eso era lo principal. Pero Pablo Santana parecía haberse propuesto quebrarla. Empezó en la tercera semana. María lavaba platos después del almuerzo cuando Pablo irrumpió en la cocina. Su rostro estaba tenso, la mirada punzante. Reyes. Rugió. ¿Por qué trabajas tan despacio? María se dio la vuelta sin soltar la sartén. Trabajo a ritmo normal. ¿Normal? Pablo se acercó más, señaló con el dedo la montaña de vajilla sucia. Mira cuánto hay aquí. Los cocineros esperan las ollas, y tú pierdes el tiempo. No pierdo el tiempo, dijo María con calma. Simplemente hay mucha vajilla. Nadie está de baja hoy, estoy sola. Me da igual. Cortó Pablo. Tienes que arreglártelas. Si no puedes, significa que no sirves para este trabajo. Se dio la vuelta y salió, dando un portazo. María se quedó parada unos segundos, mirándolo alejarse, luego volvió al fregadero. Los cocineros intercambiaron miradas, pero nadie dijo nada. Todos sabían que era mejor no discutir con el director. Al día siguiente Pablo apareció de nuevo. Esta vez se quejó de la limpieza de las ollas. ¿Esto qué es? Señaló con el dedo una pequeña mancha en el interior de una olla. ¿A esto lo llamas limpio? No hay grasa, rebatió María. Es una marca de alta temperatura, no se quita. ¿No se quita? Pablo sonrió con sarcasmo. Significa que no te esfuerzas lo suficiente. Lávala otra vez. Todas las ollas. De nuevo. Pero. Nada de peros. Rugió. He dicho que las laves otra vez.
María tomó la olla en silencio y empezó a fregarla de nuevo. Pablo se quedó a su lado, observando, luego se fue. Ella sabía que simplemente buscaba una excusa para quejarse. Le daba igual lo limpios que estuvieran los platos. Lo importante era demostrar que él mandaba. Al final de la tercera semana las humillaciones se convirtieron en sistema. Pablo venía a la cocina 3 o 4 veces al día. Unas veces le ponía a María doble turno sin aviso previo, diciendo que nadie había vuelto a enfermar y no había sustituta. Otras veces declaraba que gastaba demasiado detergente. O la acusaba de que la vajilla no brillaba lo suficiente. Tú no eres nadie, dijo una vez, deteniéndose junto al fregadero. ¿Entiendes? Nadie. Mi padre te tuvo lástima, por eso estás aquí. Pero basta con que yo diga una palabra y saldrás volando tan rápido que no te dará tiempo a darte cuenta. María no respondió. Simplemente siguió lavando platos. Pablo se quedó otro minuto esperando una reacción, pero no hubo ninguna. Eso lo enfureció aún más. ¿Me estás escuchando siquiera? Te escucho, dijo María en voz baja. ¿Y qué? Nada. Simplemente trabajo. Pablo resopló y se fue. Pero María sabía que esto no era el final. Seguiría presionando. Buscaría formas de quebrarla. Porque ella no le adulaba, no le halagaba, no le tenía miedo. Y él estaba acostumbrado a que todos le tuvieran miedo. Esa misma noche María sacó de su bolso un viejo cuaderno y un bolígrafo. Se sentó en la cama de la residencia y empezó a anotar. Fechas. Horas. ¿Qué había dicho Pablo? ¿Qué quejas había presentado? ¿Cuántas horas había trabajado de más sin paga? No sabía si serviría de algo. Pero el instinto le decía que era mejor documentarlo. En la cuarta semana la situación empeoró. Pablo llamó a María a su despacho y le puso delante una hoja de papel. Firma. María cogió la hoja. Era una orden de amonestación disciplinaria, supuestamente porque había llegado 20 minutos tarde al trabajo. No llegué tarde, dijo María, levantando la vista. Sí llegaste. Ayer. Yo mismo te vi. Llegué a las 8:40. Mi turno empieza a las 9. Debes llegar media hora antes para prepararte. Eso no está en el contrato laboral. Pablo entrecerró los ojos. ¿Eres abogada o qué? ¿Lees contratos? Soy una persona atenta. María dejó la hoja de nuevo sobre la mesa. Y no firmaré algo que no es verdad. ¿No firmarás? Pablo se levantó de la mesa. Entonces te despediré por causa justificada. Por incumplimiento de la disciplina laboral. Inténtalo, María lo miraba con calma. Acudiré a la inspección de trabajo. Pablo se quedó inmóvil. No esperaba esa respuesta. Normalmente la gente se asustaba con sus amenazas, se echaba atrás. Pero esta mujer estaba ante él sin inmutarse. Lárgate, masculló entre dientes. María salió del despacho. Le temblaban las manos, pero se mantuvo firme. Comprendía que Pablo no se detendría. Buscaría otras formas de echarla. Pero ella no se iría. Porque no tenía a dónde ir. Javier Córdoba no se dio cuenta de la tensión de inmediato. Pero al final del mes quedó evidente que algo no iba bien. En la cocina reinaba un silencio opresivo. Los cocineros trabajaban callados, evitaban conversaciones innecesarias. Los camareros procuraban no cruzarse con el director. 2 personas dimitieron en las últimas 2 semanas, simplemente vinieron, presentaron la carta de dimisión y al cabo de 2 semanas recogieron sus historiales laborales y se fueron sin dar explicaciones. Javier conocía la razón. Pablo Santana había convertido el restaurante en su reino personal, donde todos debían someterse a él. Gritaba a los camareros delante de los clientes, multaba a los cocineros por los errores más mínimos, exigía lo imposible y nunca agradecía el buen trabajo. Pero lo que más sorprendió a Javier fue cómo trataba Pablo a María. Veía cómo el director la humillaba delante de todos. Veía cómo le ponía dobles turnos sin paga. Veía cómo se quejaba de cada minucia. Y veía cómo María aguantaba todo en silencio. Una noche,
cuando la cocina ya estaba vacía, Javier se acercó al fregadero. María estaba de pie, apoyada con las manos en el lavabo, el cansancio era evidente en cada movimiento. ¿Cómo aguantas?, preguntó Javier en voz baja. María se dio la vuelta. Bien, ¿no lo parece? Trabajas 12 horas al día. Eso es ilegal. No tengo a dónde ir. María se encogió de hombros. Por eso aguanto. Hay que quejarse al señor Santana. No quiero comprometerlo. Pablo es su hijo, pero don Fernando es una persona justa. No permitiría esto. María guardó silencio, luego negó con la cabeza. Me las arreglaré sola. Javier no dijo nada. Pero por dentro decidió que si la situación llegaba al extremo, él mismo iría a ver a don Fernando. Porque así no podía seguir. Fernando Santana también sentía que algo no iba bien en el restaurante. Venía varias veces a la semana, revisaba informes, hablaba con el contable Arturo Medina. Las cifras eran normales, los beneficios se mantenían, los gastos no crecían. Pero el ambiente había cambiado. La gente empezó a evitar su mirada. Los camareros respondían con monosílabos. Los cocineros trabajaban en silencio, sin las bromas habituales. Algo se había roto en el equipo, y Fernando no entendía qué exactamente. Intentó hablar con Pablo. ¿Cómo van las cosas en el restaurante? De maravilla, respondió su hijo sin apartarse del ordenador. Todo bajo control. ¿Por qué dimitieron 2 cocineros? Se fueron solos. Encontraron mejor trabajo. ¿Y Vega? Llevaba 10 años con nosotros. Le ofrecieron más dinero en otro sitio. Fernando no lo creyó. Vega era leal al restaurante, la conocía personalmente. ¿No se habría ido así como así? Pablo, ¿no estás gestionando con demasiada dureza? ¿Qué significa demasiada dureza? Pablo por fin se apartó de la pantalla. Exijo disciplina. Es normal. La disciplina es una cosa. Pero la gente no debe tener miedo. Nadie tiene miedo. Pablo hizo un gesto desdeñoso. Simplemente no permito holgazanear. La conversación terminó. Fernando salió del despacho de su hijo y se dirigió al suyo. Justo cuando se sentaba a la mesa, llamaron a la puerta. Entró Laura Cifuentes con una carpeta en las manos. Señor Santana, ¿puedo pasar un momento? Sí, adelante. Laura se sentó frente a Fernando. Señor Santana, tenemos un problema. 4 personas han presentado la dimisión en el último mes. Es una rotación anormal. ¿Por qué se van? Oficialmente, por voluntad propia. Extraoficialmente, por culpa de don Pablo. Fernando frunció el ceño. Explícate. Humilla al personal. Grita delante de los clientes. Multa por los errores más mínimos. La gente no aguanta y se va. ¿Alguien se ha quejado oficialmente? No. Todos tienen miedo. Él es el director. Fernando negó con la cabeza decepcionado. Así que sus sospechas se habían confirmado. Pablo había convertido la gestión en una dictadura. ¿Y qué tal la nueva? ¿María Reyes? Laura apretó los labios. Con ella es peor. Pablo la maltrata cada día. Le busca las vueltas, le pone horas extras sin paga, la amenaza con el despido. Pero ella calla. No se queja. ¿Por qué? No lo sé. Quizá tiene miedo. Quizá simplemente no tiene a dónde ir. Aguanta. Pero no durará mucho así. Fernando reflexionó. Le había dado una oportunidad a María, y ahora su hijo estaba convirtiendo su vida en un infierno. Eso era inadmisible. Gracias, Laura. Me encargaré de esto. Cuando la encargada de personal se fue, Fernando estuvo mucho tiempo sentado en su despacho, mirando por la ventana. Necesitaba tomar una decisión. Podía hablar con Pablo, pero las conversaciones ya no ayudaban. Pablo creía que tenía derecho a gestionar como quisiera. Y mientras fuera director, la situación no cambiaría. Entonces había que cambiar la situación misma. Al día siguiente Fernando llegó al restaurante temprano. Pablo todavía no había llegado, normalmente aparecía hacia las 11. Fernando bajó a la cocina. La preparación matutina iba a toda marcha,
Los cocineros cortaban verduras, freían carne, amasaban masa. Junto al fregadero estaba María fregando una enorme olla. Fernando se acercó. María lo notó y se enderezó. Buenos días, señor Santana. Buenos días, María. ¿Cómo va el trabajo? Bien, se secó las manos con el delantal. ¿No es demasiado duro? Acostumbrado. Fernando la miró con atención. El rostro cansado, ojeras. Pero los ojos seguían siendo los mismos. Tranquilos. María, si hay algún problema, dígamelo. Yo ayudaré. No hay problemas, respondió con firmeza. ¿Estás segura? María guardó silencio, luego asintió. Segura. Fernando no insistió. Entendía que no era de las que se quejan. Pero conocía la verdad. Y la decisión ya había madurado. En ese momento Pablo irrumpió en la cocina. Al ver a su padre, frenó en seco. «Señor Santana, ¿qué haces aquí?» «Compruebo cómo funciona la cocina», dijo Fernando con calma. «Todo funciona bien». Pablo echó un vistazo al local, luego reparó en María. «Reyes, ¿por qué no estás en tu puesto?» «Vuelve al fregadero». «Estoy hablando con ella», intervino Fernando. «No tiene tiempo para charlar», cortó Pablo. «Tiene trabajo. Yo decidiré cuándo tiene que trabajar y cuándo puede hablar». La voz de Fernando se volvió más fría. Pablo hizo una mueca, pero calló. María regresó en silencio al fregadero. Fernando miró a su hijo. «Vamos arriba. Tenemos que hablar». Subieron al despacho. Pablo se sentó a su mesa, visiblemente irritado. «¿Qué pasa ahora? ¿Crees que gestionas bien el restaurante?», preguntó Fernando, permaneciendo de pie. «Por supuesto. Los beneficios crecen, los clientes están contentos. ¿Y el personal? ¿Qué pasa con el personal? 4 personas han dimitido en un mes». «¿Es normal?». Pablo se encogió de hombros. «La gente viene y se va. Es el negocio. La gente se va porque la maltratas. Yo no los maltrato». Estalló Pablo. «Exijo trabajo de calidad. Los humillas. Gritas. Te quejas de todo. Especialmente a María Reyes». Pablo sonrió con sarcasmo. «Ella tiene la culpa. Trabaja despacio, no se esfuerza. El chef dice lo contrario. Dice que con ella la cocina funciona mejor. El chef le hace la pelota». Fernando se acercó más y miró a su hijo directamente a los ojos. «Pablo, ¿llamas a esto gestión? ¿Humillar a la gente es gestión? Yo lo hago como creo conveniente». «Entonces eres mal gestor». Pablo se levantó de un salto. «Padre, ¿a qué viene esta conversación? Me permito decir la verdad». Fernando se dio la vuelta hacia la puerta. «Prepárate. Pronto todo cambiará». Salió, dejando a su hijo perplejo. Pablo se quedó en medio del despacho, sin entender qué acababa de pasar. Pero no le gustó. No le gustó en absoluto. Esa misma tarde Fernando llamó a su abogado Cristóbal Vargas. «Cristóbal, necesito una reunión. Urgente. Contigo y con la notaria Cortés». «¿Cuándo?» «Mañana por la mañana. En mi despacho». «¿Qué ha pasado, señor Santana?» «Te lo diré en la reunión. Prepara documentos sobre la SL, los estatutos, las competencias del director y las facultades del fundador». «De acuerdo. Estaremos mañana a las 10». Fernando colgó. Sabía lo que hacía. Sabía que Pablo no se lo perdonaría. Pero no había otra opción. Su hijo debía aprender la lección. Duramente. Visiblemente. Y muy dolorosamente. Cristóbal Vargas llegó puntual a las 10 de la mañana. Tras él apareció la notaria Valentina Cortés, una mujer severa en edad prejubilatoria, con una carpeta de documentos y el sello en un estuche de cuero. Fernando los recibió en su despacho, tras haber pedido previamente a Laura Cifuentes que no dejara pasar a nadie ni los molestara durante las próximas 2 horas. «Siéntense», Fernando señaló las butacas frente a la mesa. «¿Café?» «No, gracias». Cristóbal abrió el portátil. «Señor Santana, dijo que la situación era urgente». «¿Qué ha ocurrido?» Fernando se sentó a la mesa y entrelazó los dedos. «Mi hijo no está gestionando bien el restaurante.
Ha convertido el equipo en un rebaño aterrorizado. La gente dimite, el ambiente es horrible. Le di un año y ha fracasado. ¿Y qué quiere hacer? Preguntó Valentina Cortés, sacando un bolígrafo. Destituirlo del cargo de director. Temporalmente. Y nombrar en su lugar a otra persona. Cristóbal frunció el ceño. ¿A quién exactamente? A María Reyes. Ahora trabaja como friegaplatos. Pero tiene experiencia de gestión, dirigía el comedor de una fábrica. Quiero darle la oportunidad de demostrarse. Señor Santana, Cristóbal lo miró desconcertado, ¿entiende que esta decisión puede causar un conflicto grave? Don Pablo es su hijo y heredero. Lo tomará como un insulto personal. Exactamente así quiero que lo tome, dijo Fernando con dureza. Debe entender que el poder no es un derecho a humillar a la gente. Es responsabilidad. Mientras no aprenda la lección, no recibirá la herencia. Valentina Cortés asintió. Desde el punto de vista jurídico es posible. Usted es el único fundador de la SL, posee el 100% del capital social. Tiene pleno derecho a nombrar y destituir al director a su discreción. Pero hay que tramitarlo todo correctamente para evitar reclamaciones judiciales. Por eso los he llamado. Fernando miró a Cristóbal. ¿Qué documentos se necesitan? Cristóbal empezó a teclear en el portátil. En primer lugar, una orden de suspensión temporal de don Pablo del cargo de director general. Motivación, investigación interna por quejas del personal sobre abuso de autoridad e incumplimiento de la disciplina laboral. ¿Hay quejas? Preguntó Valentina. Laura Cifuentes está dispuesta a testificar. Más 4 exempleados que pueden confirmar los hechos de humillación, respondió Fernando. Bien. Es una posición sólida, asintió Cristóbal. En segundo lugar, orden de nombramiento de María Reyes como directora en funciones durante el periodo de investigación. Plazo, 3 semanas. ¿Por qué 3 semanas? Preguntó Fernando. Es un plazo razonable para la prueba. No demasiado largo para no perjudicar el funcionamiento del restaurante y no demasiado corto para que la persona tenga tiempo de mostrar resultados. Me parece bien. En tercer lugar, continuó Cristóbal, acuerdo adicional al contrato laboral de Reyes. Cambiamos el puesto, establecemos el nuevo sueldo, zona de responsabilidad, competencias. Es obligatorio indicar que actúa bajo control del Servicio de Seguridad y Contabilidad, esto la protegerá de acusaciones de arbitrariedad. Perfecto. Y finalmente, Cristóbal hizo una pausa, la orden de traslado de don Pablo al puesto de friegaplatos. Este es el punto más delicado. Fernando sonrió. ¿Por qué delicado? Porque ese traslado puede ser impugnado en los tribunales como humillación de la dignidad humana. El Código Laboral prohíbe trasladar a un trabajador a un puesto que esté claramente por debajo de su cualificación sin su consentimiento. ¿Y si lo tramito como prácticas temporales? Propuso Fernando. Prácticas en puestos de base para mejorar la cualificación directiva. Con conservación de parte del sueldo. Cristóbal reflexionó. Eso puede funcionar. Formalmente no es un traslado, sino formación interna. Plazo, 3 semanas, como para Reyes. Indicamos que después de las prácticas se tomará una decisión sobre el estatus futuro de don Pablo en la empresa. Escríbelo. Valentina Cortés puso delante de Fernando una hoja de papel en blanco. Señor Santana, vamos a fijar su voluntad por escrito. Esto es importante para la tramitación posterior. Fernando tomó el bolígrafo y empezó a escribir bajo su dictado. Yo, Fernando Santana, único fundador de la SL El Patio Viejo, tomo las siguientes decisiones. Suspender temporalmente del cargo de director general a Pablo Santana durante el periodo de investigación interna. Nombrar directora en funciones a María Reyes por un plazo de 3 semanas. Enviar a Pablo Santana a prácticas internas en puestos de base, sección de fregaderos, por un plazo de 3 semanas. Tras los resultados de las prácticas y del trabajo de la directora en funciones, tomar una decisión sobre los nombramientos de personal y los derechos sucesorios. Fecha. Firma. Fernando firmó y pasó la hoja a la notaria. Valentina leyó atentamente el texto, puso el sello y su firma. Certificado. Ahora es un documento oficial.
Con base en él Cristóbal redactará todas las órdenes necesarias. Cristóbal ya estaba tecleando en el portátil, consultando de vez en cuando los estatutos de la SL y la legislación laboral. Una hora después todos los documentos estaban listos. Fernando leyó atentamente cada uno, introdujo algunas correcciones y luego firmó. ¿Cuándo se lo comunicamos a Pablo?, preguntó Cristóbal. Hoy. Ahora mismo. ¿Quiere que esté presente? Sí. Y la señora Cortés también. Más llamaré al contable don Arturo y al jefe de seguridad don Gregorio. Que haya testigos. ¿María Reyes está al tanto? No. Primero se lo comunicaré a Pablo, luego hablaré con ella. Cristóbal asintió. Entonces estoy listo. Fernando llamó a Laura. Laura, pide a don Arturo y a don Gregorio que suban a verme. Urgente. Y dile a Pablo que venga también. Enseguida, señor Santana. 10 minutos después todos estaban reunidos en el despacho. Arturo Medina, un hombre delgado con gafas, el contable jefe del restaurante. Gregorio Sanz, de espaldas anchas, pelo corto, responsable de la seguridad. Pablo entró el último, con cara de disgusto. ¿Qué está pasando aquí? Siéntate, dijo Fernando con severidad. Pablo se sentó, mirando a todos los presentes con desconfianza. ¿Para qué tanta gente? Fernando se levantó y rodeó la mesa, deteniéndose frente a su hijo. Pablo, has fracasado en la gestión del restaurante. En un año has convertido un equipo normal en gente aterrorizada. 4 empleados han dimitido por tu comportamiento. Humillas al personal, incumples la legislación laboral, creas un ambiente insoportable. Pablo se levantó de un salto. Eso es mentira. ¿Quién te ha dicho eso? No importa. Lo importante es que yo mismo lo veo todo. Y por eso he tomado una decisión. Fernando cogió de la mesa un paquete de documentos y se lo tendió a Pablo. A partir de hoy queda suspendido temporalmente del cargo de director general. Durante el periodo de investigación interna. Plazo, 3 semanas. Pablo agarró los documentos, los recorrió con la vista. Su rostro palideció. ¿Te has vuelto loco? Soy tu hijo. Precisamente por eso te doy una oportunidad y no te despido de inmediato, dijo Fernando con dureza. Harás unas prácticas internas. Trabajarás como friegaplatos 3 semanas. Aprenderás qué se siente al estar en el puesto más bajo que tanto desprecias. ¿Friegaplatos? Pablo tiró los documentos sobre la mesa. ¿Te estás burlando? No. Te enseño a respetar el trabajo. Si quieres recibir mi herencia, pasarás las prácticas. Si te niegas, te privaré de la participación en el negocio y pondré a un gerente externo. No tienes derecho. Lo tengo, intervino Cristóbal Vargas. Don Fernando es el único fundador de la SL. Tiene pleno derecho a nombrar y destituir al director, así como a determinar las condiciones de la sucesión. Todas las decisiones están tramitadas jurídicamente y certificadas por notario. Pablo recorrió con la mirada a los presentes, al abogado, la notaria, el contable, el jefe de seguridad. Todos lo miraban con calma, sin emociones. Esto no era una improvisación. Era una operación cuidadosamente planeada. ¿Y quién será el director?, preguntó con voz ahogada. María Reyes, respondió Fernando, nombrada directora en funciones por 3 semanas. Si da resultados, se quedará. Si no, buscaré a otro. Pablo soltó una carcajada. Pero la risa era histérica, quebrada. ¿Reyes? ¿La friegaplatos? ¿La pones por encima de mí? La pongo en tu lugar. Porque ella sabe trabajar, y tú solo sabes humillar. Pablo se quedó inmóvil. En sus ojos brilló furia, luego desconcierto. Comprendió que su padre no estaba fingiendo. Esto iba en serio. ¿Y si me niego a las prácticas? Dimitirás voluntariamente. Sin indemnización. Y sin herencia. ¿Me estás echando? Te doy a elegir. O aprendes a ser una persona, o te vas sin nada. Pablo se quedó de pie, enrojeciendo de rabia. Las venas del cuello se le hincharon, la respiración se aceleró. Quería estallar, gritar,
destrozar el despacho. Pero alrededor había testigos. Abogado. Notaria. Documentos con sellos. Todo limpio, todo legal. Estaba acorralado. De acuerdo, masculló entre dientes. Haré tus estúpidas prácticas. Pero recuerda, has sido tú el primero en declararme la guerra. Esto no es una guerra. Es educación, respondió Fernando con calma. Puedes irte. Mañana a las 9 en punto te presentas en la cocina. Laura tramitará todos los documentos. Pablo se dio la vuelta y salió, dando tal portazo que los cristales temblaron. Arturo y Gregorio intercambiaron miradas, pero callaron. Señor Santana, dijo el contable con cautela, ¿está seguro de que Reyes podrá? No estoy seguro. Pero quiero darle una oportunidad. Tiene experiencia, disciplina y, lo principal, respeto por la gente. Eso le falta a Pablo. ¿Y si fracasa? Entonces buscaré otro gerente. Pero no volveré a poner a Pablo hasta que cambie. Gregorio Sanz carraspeó. Señor Santana, ¿refuerzo el control? Pablo puede intentar sabotear el trabajo de Reyes. Sí. Vigílalo. Pero no abiertamente. Que piense que actúa libremente. Si notas algo, informa enseguida. Entendido. Cuando todos se dispersaron, Fernando llamó a Laura. Busca a María Reyes. Que suba a verme. Enseguida. María apareció 5 minutos después. Estaba de pie en la puerta con su bata de trabajo, el pelo recogido bajo el gorro. Fernando le hizo un gesto para que entrara. Siéntese, María. Ella se sentó dubitativa en la silla. ¿Ha pasado algo? Sí. Quiero ofrecerle un nuevo puesto. María se estremeció. ¿Cuál? Directora en funciones del restaurante. Plazo, 3 semanas. Sueldo 5 veces superior al actual. Zona de responsabilidad, gestión de todo el restaurante, personal, cocina, sala, compras, disciplina. María guardó silencio. Miraba a Fernando como si no entendiera en qué idioma le hablaba. Señor Santana, yo. No entiendo. ¿Por qué yo? Porque sabe trabajar. Porque en un mes ha demostrado disciplina, responsabilidad y paciencia. Porque el chef dice que con usted la cocina funciona mejor. Pero soy solo una friegaplatos. Usted fue encargada de comedor. Gestionaba un equipo. Conoce la cocina desde dentro. Eso es experiencia. María negó con la cabeza. Es demasiado. No estoy preparada. Nadie está preparado. Pero le doy una oportunidad. 3 semanas. Da resultados, se queda de directora. No los da, vuelve a su puesto anterior sin reclamaciones. ¿Y don Pablo? Pablo queda suspendido. Trabajará como friegaplatos estas 3 semanas. Aprenderá a respetar el trabajo. María exhaló lentamente. Me odiará aún más. Posiblemente. Pero tendrá competencias y protección. Abogado, contable, servicio de seguridad, todos vigilarán que todo vaya según la ley. No la dejarán en la estacada. María permaneció sentada en silencio, sin creer lo que oía. Luego levantó la vista. Señor Santana, ¿por qué hace esto? No soy nadie para usted. Usted es una persona que no se quebró bajo presión. Que trabaja honestamente incluso cuando la humillan. Hay poca gente así. Y quiero darle una oportunidad. Volvió a guardar silencio. En sus ojos luchaban la duda y la esperanza. Sí acepto. ¿Qué tengo que hacer? Para empezar, entré en ese despacho. Fernando señaló la puerta del despacho del director. Ahora es su lugar de trabajo. Estudie los documentos, horarios, informes. Hable con el chef, con el contable. Entienda cómo funciona el restaurante. Y mañana empiece a gestionar. ¿Y si no puedo? Entonces no pasa nada. Volverá al fregadero y nadie le reprochará nada. Pero si no lo intenta, nunca sabrá de qué es capaz. María se levantó lentamente. De acuerdo. Lo intentaré. Fernando le tendió la mano. El apretón fue firme. Entonces bienvenida al despacho del director.
María salió de su despacho y se detuvo ante la puerta del contiguo, donde hasta esa mañana había estado Pablo. Respiró hondo y empujó la puerta. El despacho era espacioso. Mesa grande, silla de cuero, ordenador, armarios con carpetas. La ventana daba a la calle. María pasó adentro y rodeó lentamente la mesa. Se sentó en la silla. Era demasiado cómoda, demasiado mullida después de la silla dura de la residencia. Puso las manos sobre la mesa y miró la pantalla del ordenador. El escritorio estaba lleno de iconos, carpetas con nombres, informes, compras, personal, finanzas. Un mundo entero del que no sabía nada, pero había aprendido toda su vida. Y aprendería ahora. María encendió el ordenador y abrió la primera carpeta. María pasó todo el resto del día en el despacho. Abría carpetas una tras otra, leía informes, estudiaba horarios de turnos, profundizaba en las cifras de compras y gastos. La cabeza le daba vueltas por la cantidad de información, pero no se detenía. Tomaba notas en un cuaderno, apuntaba los puntos que no entendía para preguntarle después al contable. A las 7 de la tarde los ojos se le cerraban, pero María se obligó a leer el último documento, el acta de inventario del mes pasado. Las cifras cuadraban de forma extraña. Las bajas de detergentes estaban infladas casi un 30%. El gasto de productos tampoco concordaba, según los documentos se había consumido más carne y verduras de lo que realmente podía necesitarse para preparar los platos. María anotó en el cuaderno que había terminado con ese archivo y apagó el ordenador. Mañana hablaría con Arturo Medina. Por ahora necesitaba bajar a la cocina y entender cómo estaban las cosas allí después de la jornada laboral. Cuando entró en la cocina, el turno de tarde ya estaba terminando. Los cocineros limpiaban las superficies de trabajo, guardaban los restos de productos en las neveras. Junto al fregadero estaba Nadia enjuagando los últimos platos. Al ver a María, levantó las cejas sorprendida. ¿Por qué no te has ido? El turno hace tiempo que terminó. Ahora ya no estoy en el turno, dijo María en voz baja. Me han nombrado directora temporal. Nadia soltó un plato. Cayó estrepitosamente en el fregadero, pero afortunadamente no se rompió. ¿Estás bromeando? ¿En serio? ¿Y don Pablo? Suspendido. Trabajará aquí, en la cocina. Como friega platos. Nadia tosió. Vaya. Menudo escándalo va a haber. Probablemente, María se acercó al fregadero y echó un vistazo a la cocina. Nadia, dime la verdad, que no va bien aquí. ¿Dónde están los mayores problemas? Nadia se quitó los guantes y reflexionó. Problemas hay muchos. El horario de turnos es un caos. A unos los ponen en 2 turnos seguidos, otros están sin hacer nada. Los detergentes se acaban constantemente, aunque pedimos mucho. La vajilla se acumula porque el lavavajillas se estropea y nadie lo arregla, dicen que no hay dinero. Y además, los cocineros tienen miedo de equivocarse. Don Pablo multaba por cada minucia. La gente está nerviosa, trabaja al límite. Entendido, María anotó lo principal en el cuaderno. Gracias. Mañana empezaré a resolverlo. Nadia guardó silencio, luego preguntó con cautela. María, ¿podrás? Esto no es el comedor de la fábrica. Aquí todo es diferente. No lo sé, reconoció María, pero lo intentaré. A la mañana siguiente llegó a las 8. Para trabajar se puso pantalones oscuros, blusa clara, zapatos cómodos. Recogió el pelo en la nuca, sujetándolo con horquillas. Subió al despacho y lo primero que hizo fue llamar a Javier Córdoba. El chef apareció 10 minutos después, sonreía. María, ¿me llamaba? Sí, Javier. Siéntese, por favor. Se sentó frente a ella, mirándola con curiosidad tras la mesa del director. Me enteré de la noticia. Enhorabuena. Gracias. Necesito su ayuda. Lleva mucho tiempo aquí, conoce la cocina mejor que nadie. Dígame, ¿qué dificulta el trabajo? Javier no se lo pensó mucho. El horario de turnos. Don Pablo lo hacía como le daba la gana. A unos lo sobrecargaba, a otros todo lo contrario.
La gente está cansada, enfadada. Los cocineros deben trabajar coordinados, y aquí cada uno va a lo suyo. ¿Qué más? Las compras. Pedimos productos con excedente, pero la mitad se estropea. Unas veces no llegamos a usar la carne, otras veces las verduras se pudren. El dinero tirado. ¿Y el lavavajillas? ¿Cuándo lo arreglarán? Lleva una semana estropeado, usted misma lo sabe. Don Pablo decía que no había presupuesto para la reparación. Tenemos que lavar todo a mano, por eso la vajilla se acumula. María anotó todo en el cuaderno. De acuerdo. Hoy mismo me ocupo del horario. Del lavavajillas me encargaré a través del contable. Y de las compras, mañana por la mañana nos reunimos, hacemos un plan para la semana. Solo lo que realmente se necesita. Javier asintió. Perfecto. Estoy dispuesto a ayudar. Cuando se fue, María llamó a Arturo Medina. El contable vino con una carpeta de documentos y una calculadora. María, ¿en qué puedo ayudar? Don Arturo, ayer estuve mirando los informes de compras y bajas. Tengo preguntas. ¿Por qué el gasto de detergentes es tan alto? ¿Y por qué las bajas de productos no concuerdan con el volumen real de platos? Arturo se ajustó las gafas y abrió la carpeta. Yo también me di cuenta de eso hace unos meses. Pero cuando planteé la cuestión a don Pablo, dijo que eran pérdidas normales. Que esos productos eran más baratos y los alimentos se estropeaban. Intenté profundizar, pero me prohibió meterme donde no me llamaban. ¿Y usted considera que es normal? No, Arturo negó con la cabeza. Yo considero que aquí puede haber irregularidades. O alguien roba, o se hacen bajas ficticias para sacar dinero. María frunció el ceño. ¿Puede hacer una verificación detallada? Puedo. Pero necesitaré acceso a todos los albaranes, tickets, actas. Y tiempo, una semana como mínimo. Hágalo. Es importante. Si encuentra infracciones, infórmeme enseguida a mí y a don Fernando. De acuerdo, Arturo hizo una anotación en su cuaderno. ¿Algo más? Sí. El lavavajillas está estropeado. ¿Cuánto cuesta la reparación? El contable hojeó los papeles. La llamada del técnico y las piezas, unos 30.000 euros. ¿Hay dinero en el presupuesto? Sí. La partida de gastos en equipamiento no se ha gastado. Entonces llame al técnico hoy mismo. La máquina tiene que funcionar. Arturo sonrió. Con mucho gusto. Don Pablo rechazó la reparación 3 veces, aunque había dinero. Cuando el contable se fue, María se puso con los horarios de turnos. Extendió ante sí las tablas del último mes y empezó a analizar. Pablo realmente los hacía de forma caótica. Las mismas personas estaban en 2 turnos seguidos, luego descansaban 3 días. Otros trabajaban cada 2 días, pero 12 horas. Ningún sistema. María cogió una hoja limpia y empezó a trazar un nuevo horario. Distribuyó la carga uniformemente, tuvo en cuenta los días libres, eliminó las horas extras innecesarias. 2 horas después el horario estaba listo. Ordenado, comprensible, justo. Lo fotocopió y bajó a la cocina. Los cocineros justo estaban preparando el almuerzo. María colgó el horario en el tablón de anuncios y dio una palmada. Todos, un momento de atención. La cocina quedó en silencio. Los cocineros se dieron la vuelta. A partir de hoy se introduce un nuevo horario de turnos. Está colgado en el tablón. Todos los turnos de 8 horas, sin horas extras. Días libres por turnos. Si alguien tiene preguntas o comentarios, que venga a mi despacho. Los cocineros intercambiaron miradas, luego uno tras otro se acercaron al tablón. Leían, asentían. Alguien exhaló aliviado. María se acercó a un cocinero joven, ¿esto es seguro? ¿Don Pablo no lo cancelará? Don Pablo ya no está aquí, dijo María con firmeza. Ahora dirijo yo. El horario funciona desde mañana. En ese momento la puerta de la cocina se abrió de golpe y entró Pablo. Iba con vaqueros viejos y camiseta, el pelo revuelto, cara sombría. Tras él iba Laura Cifuentes con una carpeta de documentos. Don Pablo,
Aquí tiene su delantal y guantes, le tendió un paquete. Puesto de trabajo, en el fregadero. Horario, de 9 a 7. Pablo cogió el delantal en silencio y miró a María. En sus ojos había odio. ¿Contenta? Masculló entre dientes. Simplemente hago mi trabajo, respondió María con calma, como usted debe hacer el suyo. Ya veremos cómo cantas dentro de una semana. Pablo se dirigió al fregadero, tiró el delantal en el borde. ¿Crees que vas a durar aquí? No lo sé. Pero mientras esté aquí, las normas las establezco yo. Pablo resopló, pero no respondió. Se puso el delantal, se calzó los guantes y abrió el agua. La primera olla ya estaba esperando. Grasienta, con el fondo quemado. Pablo cogió la esponja y empezó a frotar, haciendo muecas de repugnancia. Los cocineros observaban este espectáculo sin dar crédito a sus ojos. El director que ayer les gritaba, hoy estaba junto al fregadero fregando platos. Era increíble. María se dio la vuelta y salió de la cocina. No necesitaba triunfar. Necesitaba trabajar. La primera semana pasó a ritmo frenético. María se levantaba a las 6 de la mañana, llegaba al restaurante a las 8, se iba a las 10 de la noche. Profundizaba en cada detalle, cómo se compraban los productos, cómo se llevaba el control de consumibles, cómo se atendía a los clientes. Hablaba con camareros, bármanes, cocineros. Escuchaba, anotaba, cambiaba. El nuevo horario de turnos funcionó de inmediato. La gente dejó de andar como zombis, aparecieron fuerzas y sonrisas. El lavavajillas se puso en marcha al día siguiente, vino el técnico, cambió la bomba y el filtro. Ahora la vajilla no se acumulaba en montañas, se lavaba rápido y limpio. María introdujo un sistema de control de consumibles. Cada botella de detergente, cada esponja se registraba. Ahora el gasto se redujo a la mitad. Con las compras trabajaba junto con Javier. Elaboraron un plan claro, cuánta carne, verduras, especias se necesitaban para la semana, basándose en el menú real. Pedían exactamente lo que se requería, más una pequeña reserva. Los productos dejaron de estropearse, los gastos bajaron. La cocina revivió. Los cocineros empezaron a hablar, a bromear. Los camareros se volvieron más atentos con los clientes. La facturación creció un 15% en una semana, simplemente porque la gente trabajaba con alma, no bajo presión. Pablo en cambio se convirtió en una sombra. Llegaba puntual a las 9, se ponía en silencio junto al fregadero y fregaba platos hasta las 7 de la tarde. No hablaba con nadie, no se quejaba. Solo a veces lanzaba miradas furiosas a María. Pero ella no les hacía caso. En la segunda semana intentó sabotear. Varias veces llegó tarde 15 o 20 minutos. María no montó escenas, simplemente registró los retrasos en un registro especial. Luego redactó un informe de servicio y envió copia a Fernando y al departamento de personal. Pablo comprendió que lo pillaban en cada paso y dejó de llegar tarde. Una vez rompió adrede un plato caro del servicio para clientes VIP. Gregorio Sanz, que vigilaba la cocina por las cámaras, le enseñó a María la grabación. Se veía claramente, Pablo no dejó caer el plato por accidente, lo tiró al suelo. María lo llamó al despacho. Don Pablo, hoy ha roto un plato por valor de 8.000 euros. Fue intencionado. Demuéstralo, se revolvió Pablo. María giró el portátil y le mostró la grabación. Pablo palideció. El coste del plato se descontará de su sueldo. Más una amonestación disciplinaria. Si se repite, suspensión de empleo sin sueldo. No tienes derecho. Lo tengo. Soy directora en funciones y mis decisiones están aprobadas por el propietario. Puede irse. Pablo salió dando un portazo. Pero no volvió a romper ni estropear nada más. Al final de la segunda semana Arturo Medina terminó la verificación. Vino a ver a María con una gruesa carpeta de documentos. María, los resultados están listos. ¿Qué hay? Arturo puso ante ella una tabla. En los últimos 6 meses las bajas ficticias ascendieron a unos 400.000 euros.
Productos y detergentes que supuestamente se habían gastado o estropeado, en realidad no fueron a ninguna parte. Simplemente no se compraron y el dinero fue a parar a cuentas falsas. ¿Quién tenía competencias para firmar las compras? El director general. Es decir, don Pablo. María miró en silencio las cifras. 400.000 en medio año. Pablo robaba. Simple y cínicamente. Don Arturo, tramítelo todo documentalmente. Acta de verificación, cálculos, pruebas. Pase copia a don Fernando y al abogado Vargas. Ya lo he tramitado. Arturo dejó la carpeta sobre la mesa. Aquí está. Gracias. Ha hecho un trabajo inmenso. Cuando el contable se fue, María llamó a Fernando. Señor Santana, necesitamos reunirnos. Urgente. ¿Qué ha pasado? El contable ha descubierto irregularidades financieras. Graves. Voy para allá. Fernando apareció media hora después. María le pasó la carpeta con el informe. La leyó en silencio, el rostro se ensombrecía con cada página. _400.000, pronunció por fin. Mi hijo roba de mi propio restaurante. Eso parece. Fernando cerró la carpeta y miró a María. ¿Cómo le va con la gestión? Bien. Arreglamos el horario, redujimos gastos, la facturación crece. La gente trabaja más tranquila. Lo veo. Las cifras de 2 semanas me han impresionado. Se está desenvolviendo mejor de lo que esperaba. Gracias. ¿Y Pablo? Trabaja. Intentó sabotear, pero documentamos todo. Fernando asintió. Bien. Continúe. Una semana más y tomaré la decisión final. La tercera semana empezó con calma. María sentía que el equipo confiaba en ella. Los cocineros le consultaban sobre el menú, los camareros preguntaban cómo atender mejor a clientes difíciles. Ella respondía brevemente, al grano, sin rodeos. No intentaba aparentar saberlo todo, pero tampoco tenía miedo de reconocer cuando no sabía algo. Pablo en cambio parecía roto. Llegaba puntual, lavaba platos en silencio, se iba exactamente a las 7. No discutía, no era grosero. Simplemente trabajaba. Las manos le dolían, la espalda le dolía por estar constantemente de pie. El rostro demacrado. Por primera vez en su vida comprendió que era trabajar físicamente, sin parar, 10 horas al día. Y odiaba eso. Odiaba el fregadero, la grasa en las ollas, el agua caliente que quemaba incluso con guantes. Pero sobre todo odiaba a María. Porque ella estaba sentada en su despacho, gestionaba su restaurante, recibía el respeto de su gente. Pero en la tercera semana algo cambió. Pablo empezó a notar cómo funcionaba la cocina. Cómo los cocineros preparaban los platos coordinadamente, sin empujarse, sin discutir. Cómo los camareros sonreían a los clientes en lugar de correr con caras aterrorizadas. Como Javier Córdoba daba órdenes con calma y todos las cumplían sin discusiones. Antes Pablo no veía eso. Gestionaba con cifras, órdenes, multas. Pero no veía a las personas. Una noche, cuando terminó el turno, Javier se acercó al fregadero. Don Pablo, ¿cómo va? Pablo lo miró sorprendido. En 3 semanas casi nadie había hablado con él. Bien. ¿Es duro? Sí. Javier asintió. ¿Sabe? Cuando empecé a trabajar de cocinero, también estuve en el fregadero. Medio año. Pensé que no aguantaría. Pero eso me enseñó a respetar el trabajo de los friegaplatos. Sin ellos la cocina no funciona. Pablo guardó silencio. Javier asintió y se fue. Pablo se quedó de pie junto al fregadero, mirándose las manos con guantes. De pronto comprendió, antes consideraba a los friegaplatos nadie. Gente de segunda. Los que no merecían respeto. Pero ahora él mismo se había convertido en uno de ellos. Y por primera vez vio lo duro, sucio, ingrato que era este trabajo. Y lo importante que era. Algo se agrietó por dentro. No se rompió, pero se agrietó. La primera grieta en su autoconfianza. Exactamente 3 semanas después Fernando Santana llegó al restaurante sin avisar.
Era primera hora de la mañana, las 8:30. Entró por la puerta principal y enseguida notó la diferencia. En el salón olía a repostería recién hecha y café. Los camareros preparaban las mesas, conversando en voz baja. Nadie corría presa del pánico, nadie tenía miedo. Fernando subió al segundo piso y se asomó al despacho del director. María estaba sentada ante el ordenador, estudiando unas tablas. Al verlo, se levantó. Señor Santana, buenos días. Buenos días, María. ¿Cómo va todo? He preparado un informe. Ahora se lo enseño. Giró el portátil. En la pantalla había cifras, la facturación de 3 semanas había crecido un 22%. Los gastos se redujeron un 30%. Rotación de personal, 0 personas. No había quejas de clientes. Impresionante, Fernando asintió. ¿Cómo lo ha conseguido? Puse orden en los horarios, eliminé gastos innecesarios, arreglé las compras. Y simplemente hablé con la gente. Escuché que les impedía trabajar. ¿Y el personal? Tranquilos. Trabajan sin miedo. Fernando cerró el portátil. Gracias. Vamos a la cocina. Bajaron. La cocina funcionaba como un reloj. Los cocineros preparaban desayunos, alguien amasaba masa para tartas del almuerzo. Limpio, coordinado, sin prisas. Junto al fregadero estaba Pablo fregando una olla. La espalda encorvada, las manos con guantes se movían mecánicamente. No se dio cuenta de su padre. Fernando se acercó más. Pablo. Su hijo se dio la vuelta. El rostro demacrado, los ojos apagados. Parecía cansado, pero no quebrado. Padre, dijo en voz baja. ¿Cómo va el trabajo? Duro. ¿Qué has entendido en 3 semanas? Pablo se quitó los guantes. He entendido que era mal gestor. No veía a las personas. Solo cifras y poder. Fernando guardó silencio, esperando la continuación. Pensaba que el miedo era una herramienta de gestión. Pero no es así. La gente trabaja mejor cuando la respetan. Y quiero enmendarme, Pablo miró a su padre a los ojos. Pero no aquí. No ahora. Necesito aprender a gestionar de verdad. No con órdenes, sino con hechos. Fernando asintió. Entonces tienes 2 caminos. O vas a estudiar a cursos de gestión de restaurantes, luego 1 año trabajas de administrador bajo el control de María. O te vas del negocio sin participación. Pablo guardó silencio. Elijo lo primero. Quiero aprender. Bien. Laura tramitará los documentos. Fernando se dio la vuelta y salió de la cocina. María caminaba a su lado. María, lo ha conseguido. El restaurante funciona, la gente está contenta, los beneficios crecen. Le ofrezco el puesto de gerente de forma permanente. Contrato por 1 año, sueldo digno, prima sobre beneficios. María se detuvo. Señor Santana, yo. Se lo ha ganado. Ella asintió lentamente. Gracias. Acepto. 1 semana después Pablo se fue a hacer cursos a otra ciudad. María se quedó como gerente. El restaurante siguió creciendo, el personal trabajaba tranquilo y coordinado. Fernando a veces pasaba a revisar cómo iban las cosas, pero no tenía que intervenir. En el primer mes tras el nombramiento María llevó a cabo varios cambios importantes más. Introdujo un sistema de formación para nuevos empleados. Ahora cada novato pasaba unas prácticas de 1 semana, donde cocineros y camareros experimentados compartían sus conocimientos. La rotación de personal se redujo al mínimo, porque la gente sentía cuidado y apoyo. La facturación del patio viejo en 3 meses creció un 40%. Los clientes empezaron a volver más a menudo, a recomendar el restaurante a amigos y conocidos. En las reseñas elogiaban no solo la cocina, sino también el ambiente, cálido, hogareño, donde cada uno se sentía un invitado deseado. Y creaban ese ambiente personas que ellas mismas eran felices en el trabajo. Javier Córdoba estaba encantado con esos cambios. Arturo Medina llevó la contabilidad financiera a un nuevo nivel de transparencia. Gregorio Sanz seguía velando por la seguridad,
Pero ahora su trabajo consistía no en vigilar al personal, sino en defender sus intereses. Pablo regresó medio año después. Había pasado los cursos, obtenido el diploma de gestor de restaurantes y le pidió a su padre que le diera otra oportunidad. Fernando aceptó, pero con condiciones: un año de trabajo como administrador bajo la dirección de María, sin derecho a voz en las decisiones de gestión. Pablo aceptó las condiciones. Los primeros meses trabajó callado, sin intentar imponer su opinión. Observaba cómo María se comunicaba con el personal, cómo resolvía conflictos, cómo planificaba las compras. Aprendía de nuevo, no por libros, sino con un ejemplo vivo. Y poco a poco comprendió: la gestión no es poder sobre las personas, es servicio a ellas. Una noche, cuando terminó el turno, Pablo se acercó a María. «María, ¿puedo hablar un momento?» «Claro». Guardó silencio, buscando las palabras. Quería disculparme. Por cómo la traté. Por las humillaciones, las quejas, la injusticia. Usted no lo merecía. Nadie lo merece. María lo miró con calma. Acepté sus disculpas el día que se puso en el fregadero y no huyó. Pablo asintió. Gracias. Y gracias por enseñarme. He entendido mucho gracias a usted. Un año después Fernando convocó un consejo general. Estaba sentado en su despacho junto con Pablo, María, Cristóbal Vargas y la notaria Valentina Cortés. He tomado una decisión, dijo Fernando. Pablo ha demostrado que ha cambiado. Ha aprendido a respetar a las personas y a entender el negocio. Por eso lo restablezco en sus derechos de heredero. Pero con una condición: María se queda como gerente del Patio Viejo de por vida, con participación en beneficios. Y Pablo recibe otro proyecto: abrimos un segundo restaurante y él será su director. Bajo mi control los primeros 2 años. Pablo se levantó y tendió la mano a María. ¿Acepta la colaboración? María le estrechó la mano. Acepto. Fernando los miraba y sentía satisfacción. No solo había salvado el negocio. Había salvado a su hijo, dándole una lección que era imposible aprender con palabras. Le había dado una oportunidad a una mujer que la merecía más que nadie. Y había creado un equipo basado no en el miedo, sino en el respeto mutuo. Y Pablo aprendió la regla: el respeto y la honestidad valen más que cualquier dinero. Y el verdadero líder no es quien grita más fuerte, sino quien sabe escuchar y valorar a las personas. El poder sin respeto es tiranía. Pero el poder unido al cuidado de las personas se convierte en fuerza capaz de cambiar no solo el negocio, sino también los destinos.